Vendrán días sobre ti y te rodearán tus enemigos de trincheras y te asediarán y te apretarán por todas partes y te prosternarán por tierra a ti y a los hijos que están en ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a expulsar a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y estaba enseñando todos los días en el templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy estimados hermanos, el Papa Juan XXIII, cuando abrió el sobre del tercer secreto de Fátima, delante de algunos cardenales, dijo: no, esto no es para mí, no es para mi pontificado. Y en otro momento dijo: yo no escucho estos profetas de desgracias. Claro que es más agradable, como leemos en la Escritura, cuando dicen a los profetas: díganos cosas que nos agraden. Es decir, todo va muy bien, tranquilo, la paz, la felicidad, el amor de Dios, etc. Pero la verdad es que cuando los hombres se olvidan a Dios, como es el caso hoy, entonces el cielo nos viene a avisar. Como a los habitantes de Nínive, que era una ciudad inmensa, pero que se habían olvidado de Dios. Entonces Dios mandó el profeta Jonás. Y claro que no es agradable ser profeta de desgracia. Entonces Jonás se fue y se embarcó. Pero como saben, vino la tempestad, lo tuvieron que lanzar al mar y lo tragó un pez grande, muy grande, cachalote probablemente. Pero a los tercer días era el símbolo también de Cristo, ¿no? La profecía de lo que iba a pasar con nuestro Señor, con el Mesías. Al cabo del tercer día lo devolvió en la playa. Y como la resurrección de nuestro Señor. Nuestro Señor dijo: no será dado como el mayor milagro a esta generación que es la señal de Jonás, que al tercer día resucita de entre los muertos. Pero este milagro le ayudó a Jonás, porque todo el mundo lo sabía, por supuesto. Entonces fue en la gran ciudad de Nínive y dijo: dentro de 40 días Dios destruye esta ciudad. Y bien, los ninivitas lo creyeron, que muestran que había una cierta fe en Dios en estos pueblos. Y se convirtieron, empezando por el rey. Y así Dios no castigó Nínive, la ciudad. Y el profeta de desgracia se quejó de eso. Dice: bueno, Dios mío, yo les digo que vas a destruir la ciudad y ahora todo va bien. ¿Qué puedo hacer, no? En realidad, todo el mundo se tenía que felicitar, ¿no? Y agradecer a Dios por eso, y sobre todo por la conversión. Bueno, en nuestra sociedad también las cosas van de mal en peor, sobre todo desde el Renacimiento. Revolución protestante, Revolución francesa y finalmente la revolución dentro de la Iglesia. Entonces, para que no estemos escandalizados de eso, Dios permitió a la Santísima Virgen aparecer en varios lugares.
Fátima, Lourdes, Nazaret, en Francia, y muchos otros lugares. No hay que creer cualquier cosa, porque el diablo se puede disfrazar. Apareció a algunos santos en la forma de nuestro Señor o de Nuestra Señora. Entonces no se debe creer cualquier cosa. Hay que escuchar lo que dicen algunos hombres de iglesia, normalmente el Vaticano, en tiempo normal, para tener cierta seguridad de que no es una ilusión del diablo, sino que es la realidad. Como ocurrió en Fátima. Ahí vemos que nuestro Señor anuncia para que se conviertan, anuncia a los de Jerusalén que va a venir la destrucción. Y lo dice con un asedio, con trincheras. Y así fue. En el año 70, es decir, en la generación misma que condenó a nuestro Señor, pues vino las consecuencias, que fue que ellos se dejaron amotinar por un grupo de celotes, de extremistas, y se rebelaron contra Roma, lo que era una locura. Y bueno, después volvieron los romanos y destruyeron la ciudad. Pero antes de eso hicieron un asedio que duró mucho tiempo. Y nuestro Señor, habían pasado primero los romanos para conquistar el sur del país. Y nuestro Señor había dicho, cuando veréis el ejército de los romanos, entonces dijo a los católicos, a los cristianos, huid a las montañas. Y es así como la primera generación de cristianos en Jerusalén huyeron a las montañas y escaparon a la masacre. Por eso cuando Dios anuncia lo que va a pasar, debemos nosotros ver las señales de la proximidad de ese castigo. Y entonces rezar mucho, pedir a los ángeles, a la Santísima Virgen, la protección. Y muchas veces uno está protegido. Aunque, bueno, cuando el barco se hunde, como el Titanic, ahí, claro, muchos inocentes mueran, pero sus sufrimientos serán el purgatorio, ¿no? Y no harán purgatorio después al morir. Así vemos nuestro Señor llorar sobre la ciudad de Jerusalén, porque, claro, quería al pueblo que estaba ahí, quería a la ciudad, vino para salvar a todos. Pero el pecado conlleva consecuencias. Y, por ejemplo, cuando un pueblo olvida a Dios, pierde la fe, perdiendo la fe, pierde la moral, se corrompe y entra en decadencia. Y siempre hay algún vecino, nosotros en Francia son los alemanes o los ingleses, que aprovechan la decadencia y invaden el país con los horrores de la guerra, para muchos inocentes también. Así como vemos nuestro Señor llorar sobre Jerusalén, así también Nuestra Señora, cuando apareció en Nazaret, siempre aparece a niños pobres, sencillos, pues lloró también. Lloró, en primer lugar, por las almas de los que están en el camino de la condenación. Y ella lo dijo, yo no quiero que os condenéis, quiero que recapacitéis, que reflexionéis y que se den cuenta del desorden de vuestras vidas y que con la gracia de Dios se arrepienten y se conviertan y se pongan a rezar y a ser buenos cristianos. Pero en esta visitación de Nuestra Señora en Nazaret, ella habló claramente. Dijo, la iglesia va a conocer una crisis espantosa. Y después de esta crisis vendrá la peor guerra de toda la historia. Y bueno, estamos en eso. Y habló de la responsabilidad del clero, de los sacerdotes. Y como se dijo después, ¿no? Muchos sacerdotes y obispos, y hasta cardenales,
van por el camino de la perdición y llevan con ellos muchas almas. Claro, el mal ejemplo viniendo de arriba, y más aún cuando, en nombre de la obediencia, quieren llevarnos a cambiar de religión, como es el caso hoy, pasar del catolicismo al protestantismo. Hoy hay millones de católicos que pasan a las sectas protestantes. Pero también adentro de la Iglesia Católica, los fieles están imitando a los protestantes. No se confiesan, van a comulgar sin confesarse, reciben a la Eucaristía en la mano, etc. Y entonces tuvo palabras durísimas sobre los malos sacerdotes. Se van a corromper totalmente. Y inclusive dijo que en la última crisis Roma mismo perdería la fe. Es decir, que la jerarquía, una gran parte de la jerarquía, hasta la que está en Roma, en el Vaticano, también perderían la fe. Y desgraciadamente vemos que hasta muchos están perdiendo la moral también. Muchos escándalos en el clero, porque han perdido la fe. Lo dice San Pablo. Dios permitió que caigan en estas pasiones vergonzosas, las peores que uno puede imaginar, por haber perdido el amor a la verdad. Dios nos da el amor a la verdad. Cuando nacemos, tenemos este deseo de la verdad. Y los niños siempre preguntan ¿por qué? ¿Qué es esto? Etc. Quieren la verdad, quieren conocer la realidad. Y cuando el conocimiento corresponde a la realidad, es la verdad. Pero uno puede perder el amor a la verdad. Porque para disculparse de sus pecados, etc., uno dice, por ejemplo, no, el pecado no es culpa mía, es una cosa natural, y bueno, es así, Dios lo permite. Eso es una mentira. Y si uno se miente a sí mismo y miente a los otros, termina por perder el amor a la verdad. Y entonces cae en las trampas del diablo. Y sigue cualquier persona que viene y dice, no, la verdad es eso, que es una mentira. Pero van a creer la mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. Desde el principio difundió adentro de la iglesia mentiras, errores, que son las herejías, que uno niega una parte de la verdad. Porque a mí me parece que eso no es razonable, entonces yo no quiero creer en eso, no creo en el infierno, por ejemplo. Y bueno, entonces si tú te haces el juez de la fe, de la doctrina de Dios, entonces no crees en Dios, crees en tu propia razón. Y entonces has perdido la fe. El que niega un dogma de la fe, ha perdido la fe. Y sin la fe no se puede agradar a Dios. Uno no se puede salvar sin la fe. Porque la fe es la verdad. Y es la verdad por la cual conocemos a Dios. Si rehusamos la verdad, rehusamos a Dios. Y si rehusamos a Dios, somos los esclavos del diablo. Es así. En esta misa rezaremos por el eterno descanso de un obispo auxiliar de Melbourne, en Australia. Murió la semana pasada, el 6 de agosto. Este obispo, Elliot, Monseñor Elliot, era convertido de una familia protestante anglicana al catolicismo. Fue recibido en la Iglesia Católica en Oxford, en Inglaterra. Un recorrido parecido al de Monseñor Williamson. Fue este obispo funcionario del Vaticano, en Roma, antes de volver a Australia. Tenía mucha devoción para la misa tradicional, esta misa que celebramos aquí en esta capilla. Defendió la misa tradicional en numerosas publicaciones y conferencias
y él era convencido que un día la Santa Misa sería restaurada. Y también defendió a todos los fieles que deseaban rezar con esta misa. En julio 2021, el Papa Francisco decidió hacer marcha atrás y pretendió prohibir más o menos la misa tradicional, que tenía mucho éxito en los Estados Unidos y en Francia particularmente. Y con el decreto Traditiones Custodi, que significa nosotros, yo, el Papa Francisco, defensor de la tradición, lo que es un colmo, porque venía a destruir la tradición con este texto, este decreto. Entonces, en este texto ataca y pretende eliminar la Santa Misa de la tradición en el mundo entero. Y de hecho, muchos obispos toleraban la misa tradicional. Pero después de este texto dijo, no, ya no la puedo autorizar. Y se perdió en muchas partes. Así que este obispo, Monseñor Elliot, que acaba de morir, criticó severamente esta decisión del Papa Francisco, diciendo que los puntos claves de este texto, los puntos importantes, eran claramente falsos. Los argumentos presentados para tratar de prohibir la misa eran falsos. Y que ese documento de Francisco había sido redactado de una manera tan incompetente que no podía evitar de ser rechazado. Y los efectos de esa decisión, decía el obispo del Papa Francisco, provocan entre los fieles confusión, ira y dolor de perder lo que era el tesoro de su vida espiritual. Y recibió muchas cartas de los fieles contra esa desgraciada decisión. Y él defendió este antiguo rito majestuoso, su silencio que favorece el recogimiento y su profunda espiritualidad. Y que fueron muchas entre estas cartas las de jóvenes y de jóvenes familias jóvenes que lamentaban esta dificultad que tenían. Y decía también, el único camino que la Iglesia católica debe seguir es el pasado. Bueno, en la liturgia y claro, en la doctrina, en la tradición. Y eso confirma lo que hemos visto hace muy poco tiempo, que, por ejemplo, entre los 30.000 fieles que siguieron la peregrinación en Francia de París a Chartres y de Chartres a París hace 2 meses, como la peregrinación en España de Oviedo a Covadonga, pues la inmensa mayoría de los que caminaban eran jóvenes que eligieron y que estaban contentos de tener la misa tradicional, exactamente la que decimos aquí. Y también hemos visto el 2 de julio 5.000 alumnas de las dominicas tradicionalistas que hay en Francia y en Estados Unidos y que dan la mejor educación del mundo a las niñas y a las jóvenes que van en estas escuelas. Pues 5.000 se reunieron y hicieron una fiesta magnífica en el sur de Francia. Se puede ver en internet 50 años de Fanjeaux, este lugar. Así que en el mundo somos pocos, pero probablemente más de 200.000 fieles y más de 1.000 sacerdotes, que hay más de 700 en la congregación fundada por Monseñor Lefebvre,
que somos fieles a esa misa. Y eso, claro, es un problema, porque cuando hicieron la nueva misa, dijeron, no, esta nueva misa es más alegre, va a traer la juventud, etc. En Francia hay 2% de los católicos que van a misa el domingo, todos los domingos. Mientras que en la misa tradicional, a pesar de las dificultades que nos están haciendo, hay cada vez más jóvenes precisamente. Y somos pocos, minoría. Bueno, pero así será también en el fin del mundo, como ha dicho nuestro Señor. Cuando dijo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, cuando el Hijo del Hombre vuelva al fin de los tiempos, es decir, nuestro Señor, ¿acaso encontrará todavía alguno que tendrá la fe en la tierra? Eso deja entender que habrá una gran apostasía y que la mayoría, la inmensa mayoría, habrá perdido la fe, como lo vemos empezar ahora, y más que empezar. Con esas palabras, nuestro Señor está instando a los católicos a no perder la fe, a pesar de todo, a seguir fiel en la fe de siempre, en la doctrina de siempre, de todos los santos y de todos los papas, hasta el Papa Pío XII, que murió en 1958. Ese gran Papa, el 1 de noviembre de 1950, publicó la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de la Santísima Virgen, en presencia de muchos obispos, cuyos nombres y apellidos están esculpidos en el muro en la entrada de la Basílica de San Pedro en Roma, donde se puede leer Marcellus Lefebvre, porque él estaba presente ahí. Entonces Pío XII dice que en el Evangelio se ve siempre la augusta Madre de Dios en estrechísima unión con su divino Hijo y participando siempre de su suerte, desde antes del nacimiento en la tierra hasta el pie de la cruz. Y después, con la resurrección, la ascensión y el Pentecostés. Y entonces pregunta el Papa, ¿cómo podría ella estar separada de su Hijo después de esta vida terrena, con el alma y el cuerpo? Nuestro Señor quiso ser su Hijo para honrarla en el cielo. Y por eso la hizo perfecta, reina del universo y de los ángeles. Dice Dios en la Escritura, mi santo, es decir, en primer lugar su Hijo, será preservado de la corrupción del sepulcro. Y también es el caso de la mayor de las santas, de los santos, la Santísima Virgen María, cuyo cuerpo quedó incorrupto. Y hasta, sabemos, hay cientos de santos que tienen su cuerpo incorrupto y siglos después se encuentran incorruptos y hasta flexibles en ciertos casos, como el cuerpo de Santa Germana en Francia. Así como fue el caso en la resurrección de nuestro Señor, la lucha de Nuestra Señora contra el diablo, el pecado y la muerte tenía que terminar con la glorificación de su cuerpo virginal e inmaculado. Ella, habiendo vencido el pecado y la muerte, que es consecuencia del pecado, merecía ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro. Y del mismo modo que su Hijo, vencida la muerte, tenía que ser levantada en cuerpo y alma a la suprema gloria del cielo, donde brillaría como reina
a la derecha de su propio Hijo, Rey inmortal de los siglos. Por eso escribe el Papa: proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y si alguien se atreviese a negar esa verdad, sepa que se ha apartado totalmente de la fe divina y católica. Es interesante observar, hablando de Nuestra Señora de la Asunción, que en medio de la ciudad totalmente arrasada de Hiroshima, las fotografías muestran una iglesia que está, por lo menos todo lo que es paredes, masonería, está intacto. Y al lado de esta iglesia están los 4 jesuitas que no sufrieron de la bomba atómica a pesar de estar muy cerca. Y esta iglesia era Nuestra Señora de la Asunción. Y también muy interesante para los paraguayos que la capital del país se llama Nuestra Señora de la Asunción, porque fue fundada el 15 de agosto de 1537, día en que 4 siglos antes de la proclamación del dogma de la Asunción a la Santísima Virgen, la Iglesia Católica celebraba la ascensión de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Y desde la ciudad de Asunción partieron expediciones que fundaron otras importantes ciudades como Buenos Aires y Santa Fe en la Argentina. En ese mismo año 1950, de la proclamación del dogma de la Asunción, el Papa Pío XII publicó la encíclica Humani Generis, que condenaba varios de los más graves errores que serían aceptados luego, 15 años más tarde, por una minoría de obispos después del Concilio Vaticano II. Así que Nuestra Señora de la Asunción nos proteja de esos errores que están destruyendo la Iglesia. Así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.